Un fuerte aplauso al que vive. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Saluda a su hermano, a su hermana. Gloria a Dios. Si puede abrazarlo, dele un estrujón. Gloria a Dios, abrácelo. Qué lindo, qué lindo. Tuvimos un largo tiempo sin poder abrazarnos, ¿verdad? Gloria a Dios. Es tiempo de abrazar. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bendición tan grande, hermano mío. Necesitamos vivir la palabra. Aleluya. Y teniendo en cuenta esto de vivir la palabra, vemos que a través de las Escrituras, las cosas que le ocurrieron al pueblo de Dios, distintas circunstancias que vivieron y demás, nos sirven a nosotros como ejemplo, así lo dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y veamos algo que es muy importante en nuestra vida. ¿Amén? Es muy, pero muy importante. Mire, gloria al Señor. Nosotros abrimos el Nuevo Testamento y nos encontramos con 4 evangelios, ¿verdad? Esos 4 evangelios, ese relato precioso, vemos la vida de nuestro Señor Jesucristo, vemos sus hechos, vemos lo que ocurrió en Él, teniendo en cuenta lo que el Espíritu Santo nos ha enseñado, que todo lo que le pasó al cuerpo físico de nuestro Señor le pasará al cuerpo místico, que es la Iglesia. Debemos tener en cuenta que en el relato de los evangelios nos muestran a un niño que iba creciendo en estatura, en sabiduría para con Dios. Iba alcanzando también, luego en su juventud, un buen testimonio donde vivía. Vemos que trabajaba junto a su padre. Y hasta que llega ese relato precioso de las bodas de Caná. Y tremendo, ¿verdad? Porque allí, gloria a Dios, ocurrió el primer milagro. Y así sucesivamente recorremos las líneas de los 4 evangelios y encontramos hechos poderosísimos. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Miren, dice que en un momento nuestro Señor Jesucristo se acercó al Jordán. ¿Recuerdan dónde estaba Juan el Bautista? Allí se bautizó nuestro Señor. Era necesario. Dice que Juan cuando lo vio dijo, pero vos me tenés que bautizar a mí. Y bueno, porque tuvo revelación de quién era él, ¿no? Que era realmente el Mesías. Sin embargo, dijo, es necesario que así ocurra, ¿verdad? Y frente a todos él se bautizó, dándonos un ejemplo. Ese fue el primer bautismo, ¿recuerdan? Luego, en ese mismo instante, ocurrió algo precioso. Dice que el Espíritu Santo vino sobre él. Gloria a Dios. Y tremendo esto, porque cuando le preguntan a Juan si él era el Mesías, porque había sospechas de que podría llegar a serlo, ¿verdad? Entonces él dijo, yo solamente os bautizo con agua. Luego viene otro que los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Gloria a Dios. Entonces aquí estamos viendo claramente que la Biblia nos habla de 2 bautismos. Recuerda que hemos visto, ¿no?, la doctrina de los bautismos, los distintos, que en definitiva, para resumirlo un instante, son los distintos pasos que vamos dando en Cristo, las distintas experiencias que vamos teniendo. Cada uno de esos son distintos bautismos. El bautismo, hemos visto también en aquel día precioso donde nos convocó el Señor, que tiene que ver con sumergirse, pero también vemos que en la traducción de la palabra, en el significado de la palabra bautizo, es teñir. Entonces, esto nos sugiere un cambio luego de estar sumergido, ¿verdad? Entonces, fíjense que esto es bien tremendo. ¿Cuántos recuerdan su bautismo en agua? Fue algo precioso ocurrió, de seguro, ¿verdad? Ahora, en el bautismo en el Espíritu, esto es algo más profundo aún. Porque se empiezan a experimentar cambios profundos. Y es justamente el puntapié inicial, el punto de partida, para comenzar primeramente a entender las Escrituras. La revelación de la Escritura llega, ¿verdad? Se empiezan a abrir
abrir las Escrituras frente a nuestros ojos y empiezan a ocurrir cosas preciosas y tenemos experiencias preciosas en el Señor. Y para hacer la voluntad de Dios, ¿cuántos quieren hacer la voluntad del Señor? Para hacer la voluntad de Dios necesitamos el bautismo en el Espíritu Santo. Es muy, pero muy importante. Gloria a Dios. Entonces, acompáñeme al libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, dice la palabra del Señor, la promesa del Espíritu Santo. ¿Qué es entonces? Una promesa. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4, interesante esto. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oístes de mí. Oístes de mí. Ya les había hablado Jesús sobre esto. Vamos a Lucas 24, 49. Observemos este versículo. Lucas 24, 49. Dice la palabra del Señor. Mire, usted va a ver que aquí Jesús les habla. Aleluya. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Entonces, fíjese qué tremendo. Muchas veces nosotros nos preguntamos cuál será el propósito de Dios en mi vida, qué quiere hacer Dios conmigo. A veces hasta nos sentimos algo insatisfechos con lo que ya está haciendo el Señor y muchas veces le preguntamos, Señor, ¿qué hay para mí? ¿Qué tenés preparado? ¿No es cierto? Sorprendeme, etcétera, etcétera. Pero fíjense que es importante comprender, tomar el ejemplo de Jesús. Él no hizo nada hasta ese bautismo. Sí que hizo, fue un buen hijo, fue un buen testimonio, trabajó, ¿verdad? Estaba creciendo, estudiaba las Escrituras y vemos los hechos que nos relatan los evangelios sobre él, siendo pequeño, un jovencito y creciendo. Pero antes de comenzar su ministerio, él fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que ese mismo Espíritu después lo llevó al desierto. Y luego comenzó la obra que él tenía que realizar durante aproximadamente 3 años y medio. Pero mire, dice, yo enviaré, aquí les habló antes de que ocurra, yo les enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén. Jerusalén para nosotros es la iglesia. Entonces fíjense que iba a venir, estamos hablando del día del Pentecostés, iba a venir un tiempo glorioso sobre aquellos escogidos de Dios para que comiencen a hacer la obra. No les dijo, bueno, yo me voy, ustedes vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. No, les dijo, quédense juntitos en Jerusalén y esperen la promesa de mi Padre, promesa de la cual ya les hablé. Hoy nosotros tenemos que comprender que también estamos juntos y estamos en Jerusalén, en la iglesia. Mire, gloria a Dios. Y creo que todos nosotros, algunos más, otros menos, pero creo que todos nosotros tenemos el anhelo en nuestro corazón de que Dios nos use. Y esto es interesante, porque hay momentos en donde de repente Dios quiere usarnos, nosotros tenemos el anhelo de que nos use, gloria a Dios, pero no pasamos por esta etapa. Y esta etapa es importantísima, ser llenos del Espíritu de Dios. Y luego, mantener esa llenura, porque no es solamente un día en donde el Señor te toca y vos sos lleno del Espíritu, sino que después allí empieza a contar nuestra responsabilidad frente al Señor de mantenernos llenos, ¿verdad? Alejarnos de lo malo, nuestros pasos sean enderezados, dejarnos guiar por el Espíritu. Y el Espíritu nunca nos va a llevar a pecar, el Espíritu nunca nos va a llevar a cometer algo desagradable ante los ojos de Dios, sino todo lo contrario. Entonces, el gran cambio
el gran cambio en el creyente se da después de recibir el Espíritu Santo. Cuando alguien se bautiza y empieza a caminar en Cristo, empieza a venir a la iglesia, empieza a orar, a leer la palabra, cambia, se producen cambios en él, ¿verdad? Y son cambios favorables y gloria a Dios por ellos. Pero el verdadero cambio, la verdadera transformación profunda, donde somos mudados a otro hombre, es en ese instante donde el Espíritu Santo desciende sobre nosotros, hermano. Por esta razón es necesario que anhelemos. Ahora mire, gloria a Dios, es importante que comprendamos algo. Cuando el Espíritu Santo nos inunda, se producen cambios radicales en nuestra vida. Esos cambios radicales son notorios, al menos para nosotros, ¿verdad? Y también para de repente aquellos que están a nuestro lado, son de nuestra cercanía, ¿verdad? Pero usted sabe muy bien que el enemigo de nuestra alma se encarga de falsificar las cosas de Dios. Y esto fue bien tremendo, ¿no? Yo recuerdo una oportunidad, estaba en una reunión, yo crecí en una iglesia pentecostal, y estaba en una reunión, ¿verdad? Y tremendo, porque era un momento de unción precioso, era un momento de oración, ¿verdad? Y recuerdo que fue tremendo porque todos hablaban en lenguas y era un revuelo lindo, gloria a Dios. El hecho es que en un momento el Espíritu Santo lo toma a nuestro pastor y él suelta una palabra y dice algo tremendo que me quedó, ¿no? Porque él dijo, gloria a Dios, que la llenura del Espíritu Santo debía ser genuina. No hables por tu cuenta, habla cuando el Espíritu Santo llene tu boca. Y se estaba refiriendo, no sé si a uno, a dos, a tres o a muchos, gloria a Dios, el Señor lo sabe. Evidentemente había quienes de repente, bueno, al ver que este hablaba en lengua, el otro hablaba en lengua, el otro hablaba en lengua, y bueno, y salió lo que sale, gloria a Dios. Evidentemente eso estaba pasando allí. Entonces yo recuerdo que yo siempre tuve mucha comunión con él y le pregunté, digo, pastor, esa palabra que soltaste allí, qué tremendo, me quedó pensando. Y él me habló justamente de esto, de las falsificaciones que el enemigo le encanta hacer. Y vio lo natural, que a veces lo natural, las cosas naturales son reflejo de las cosas espirituales. Hoy, hermano mío, vos te metés en una casa de deporte, te compras un calzado deportivo precioso, ¿no? Decís, wow, tengo una Nike. Y por ahí te compraste, ¿no? Sin que te des cuenta, amén, te vendieron ¿no? Gloria a Dios. Una trucha, gloria a Dios. No, pero eso no puede pasar porque... no puede pasar, gloria a Dios. Claro que pasa. Una cosa es que vos te vayas de repente a esos lugares donde sabés que hay imitaciones y demás, y otra cosa es que vos entres a un negocio en donde en teoría te tiene que vender algo original y te terminan vendiendo una copia. Cosa que ocurre. Entonces, vemos allí que hay cosas que en lo natural reflejan lo que a veces pasa en lo espiritual. En lo espiritual también hay muchas falsificaciones. Y el enemigo le encanta, ¿verdad? Pero nosotros somos llamados, ¿verdad?, a poder recibir del original, amén, del espíritu mayor que todos los espíritus. Ahora, teniendo en cuenta esto, acompáñenme acá, porque necesitamos comprender, alcanzar entendimiento para poder buscar esa llenura. Porque si nosotros, hermano mío, no alcanzamos el entendimiento que necesitamos, no vamos a saber lo que estamos buscando. A lo mejor pensamos ¿no? que de repente el hecho de soltar algunas palabras que no entendemos es la llenura que necesitamos. Fíjense, es importante comprender la verdadera llenura del Espíritu Santo te hace cambiar. Te hace cambiar. Amén. Miren, vamos a ver las imágenes que trajimos hoy un instante. Bien, acompáñenme. Miren lo que dice acá. Dice que nosotros estamos viviendo, ¿qué cosa? La era del Espíritu Santo. ¿Por qué decimos esto? Nosotros tomamos las Escrituras, vamos al Antiguo Testamento, allí vemos que es la era del Padre.
en el Antiguo Testamento, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque así vemos cómo el Padre trataba a su pueblo, ¿no es cierto? Ahora, fíjense qué interesante es esto. Llegamos al Nuevo Testamento y comienza el Nuevo Testamento con los Evangelios. Allí interviene el Hijo. Entonces, ese era el momento de vivir, no dejar de vivir la era del Padre, seguía vigente la era del Padre, pero se anexaba algo precioso, que era el tiempo del Hijo, la era del Hijo. Ahora, de Hechos de los Apóstoles en adelante, ingresamos en la era del Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos que es nuestro tiempo, la era del Espíritu Santo? Porque según las Escrituras, en el momento en que Cristo asciende a los cielos, allí Él envía ese Consolador. Les dice, quédense todos juntitos, que yo voy a enviar y van a ser investidos de ese poder y van a comenzar la obra que yo les encomendé. Y desde esos días hasta hoy, hasta que Cristo venga, es el Espíritu Santo entrando en funciones, alcanzando nuestra vida, ¿verdad? Entonces, veamos un instante esto, porque estamos viviendo esa era y obviamente que después de arrepentirnos y reconocer al Señor, después de identificarnos con su muerte y su resurrección en el bautismo en agua, del que mencionábamos recién, es necesario que seamos bautizados en el Espíritu Santo. Y fíjense qué tremendo, ¿no? Porque esto es algo que el Señor nos viene hablando en los últimos tiempos sobre esta cuestión. Y mire la visita preciosa que tuvimos estos días, el pastor José, su esposa, ¿no? Y recuerdo que en el viaje que hicimos llegando aquí, yo no le mencioné nada de la iglesia. A mí me ha tocado, yo lo he visto, de repente pastores que reciben una visita, un evangelista, otro pastor, o un apóstol, lo que sea, y de repente nos van anoticiando de lo que se van a encontrar. Mirá, estos son los problemas que enfrentamos como pueblo, como iglesia, estos son los desafíos, no sé, esto es lo que está ocurriendo. Entonces de repente aquel que es invitado a predicar, teniendo en cuenta lo que el pastor le transmitió, bueno, ministra al pueblo en cuanto a esas situaciones. ¿Está mal? No está mal. No está mal. ¿Por qué tenemos que pensar mal de que todo está armado? No está mal. No está mal porque usted sabe que hay momentos en que tiene que venir alguien de afuera, ¿verdad? Para que la gente escuche. El pastor se lo dice, no importa, pero vino de afuera, gloria a Dios. Y es tremendo, a veces pasa eso, ¿no? O sea, cuando yo estaba sentado allí me pasaba también, ojo, no se piensa que yo lo estoy diciendo a ustedes nomás. Entonces, pero yo recuerdo que en este viaje que hicimos, yo dije, Señor, yo no quiero poner nada sobre la mesa, quiero que tu Santo Espíritu guíe a tu siervo y que Él nos hable, el Señor nos hable a través de Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Y me ayudó el hecho de que estaban muy cansados. Los agarramos cansados, hermanos, porque estaban trabajando para el Señor, muchísimas reuniones de aquí para allá. Así que no hicieron más que subirse a la camioneta y se durmieron. Gloria a Dios. Eso me facilitó la cosa durante el viaje. Bueno, el hecho es que, si ustedes recuerdan, el Señor a través del pastor José nos habló sobre el Espíritu Santo y nos ministró. Y esto no podemos perderlo de vista. De esto se trata, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque usted sabe que esto ocurre no cuando a nosotros se nos antoja. Esto ocurre cuando el Señor dictamina que ocurre. Pero fíjense que lo que estamos haciendo hoy y lo que el pastor nos ministró es totalmente bíblico, porque es lo que Cristo hizo. Cristo les dijo a ellos, van a ser investidos con el poder del Espíritu. Esperen la promesa de mi Padre. Y no era en ese momento solamente, sino que ya les había dicho antes, lo vimos en Lucas, ¿no? Que ya les había hablado de esa promesa y de lo necesaria que es. Entonces, hay cosas que usted vivió en Cristo que son preciosas, son poderosas, pero hay más. Hay más. Y ese más es muy necesario estar llenos, investidos con ese poder para poder experimentarlo. Mire, gloria a Dios. Fíjense, entonces hay una manifestación profunda, plena del Espíritu Santo, ese Espíritu que usted y yo conocemos, pero tiene distintas manifestaciones y necesitamos conocer más de Él. ¿Cómo podemos conocer más de Él? ¿Alguien nos va a enseñar? Sí, el mismo Espíritu, a través de la llenura.
a través de esa llenura que nosotros debemos anhelar. No podemos perder de vista esto. No es algo que, bueno, que ocurra cuando ocurra. No, 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 no. Debemos anhelarlo. Señor, lléname de tu Santo Espíritu. Y si fuimos llenos en algún momento, no creer que ya está todo hecho. Porque recién hablamos de una responsabilidad de seguir llenándonos. Y en ese seguir llenándonos, necesitamos recibir también renuevo de parte del Señor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a la próxima imagen, por favor. Mire. Aleluya. Él está aquí. ¿Cuántos lo creen? Mire. Bautizar. En el griego la palabra es baptizo. Significa sumergir, introducir, lavar o teñir algo. ¿Recuerdan esta definición? Yo la volví a poner aquí para que la tengamos en cuenta. Sobre todo el término teñir. Cuando algo se tiñe, cambia absolutamente. ¿Verdad? Se tiñe bien o se tiñe mal, cambia. ¿No es cierto? Puede cambiar de color o te puede quedar todo veteado, gloria a Dios. Pero como a mí, antes que comprarme la colibrí, gloria a Dios. Mire. Entonces, fíjense que ese bautismo significa ser sumergido. De esto hablamos aquel domingo que estuvimos reunidos en la iglesia, ¿recuerdan? Allí en Batán. Estar sumergidos, gloria a Dios. Cuando el Señor Jesucristo dijo que el Padre enviaría otro consolador, esto lo vemos en Juan 14 y 16, Él estaba dando a entender, decir la Biblia da a entender muchas cosas. El Señor estaba dando a entender que Él era un consolador y que el Espíritu Santo era otro. Es tremendo esto, ¿eh? Sí, lógico, pero no es tan lógico. Meditemos un poquitito. Él era un consolador y el Espíritu Santo era otro. Y bueno, pero entonces podríamos decir, a nosotros nos falta algo, porque no tuvimos frente al consolador primero, y sí, al consolador segundo. Gloria a Dios. No, porque nosotros cuando abrimos nuestro corazón a Cristo, ese día que vos y yo nos entregamos al Señor, recibimos el Espíritu de Cristo. ¿Verdad? Y eso nos llevó a las aguas. Y luego está el otro bautismo, en donde, ay Señor, qué lindo esto, mire, acompáñeme. Entonces, lo que estaba dando a entender nuestro Señor al decir que Él era un consolador y venía otro consolador, es que juntos iban a llevar una obra. ¿A dónde? ¿En dónde? ¿Cómo? En nosotros. Porque estamos hablando, primero, de abrir nuestro corazón a Cristo, de recibir a Cristo, y luego de ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, ya están los dos ahí en nuestro corazón. Amén. La llenura del Espíritu Santo conjuntamente con el Espíritu del Señor. Y esos son los que juntos llevan una obra. Entonces, podemos estar atravesando una instancia en donde el Espíritu de Cristo ya está trabajando en nuestra vida, ¿verdad? Y bajo la llenura del Espíritu Santo se va a ir completando esa obra. Bueno, pero si yo acepté a Cristo, ya tengo el Espíritu Santo en mi corazón. Es que el Espíritu de Cristo es santo, es el Espíritu de Dios, nosotros tenemos un Dios trino, ¿verdad? Pero aquí él hizo una diferencia en que Él se iba, pero venía otro. Entonces, vos y yo aceptamos a Cristo, aceptamos a aquel que ascendió a los cielos. Conjuntamente con la llenura del Espíritu Santo se completa una obra en nuestra vida. Amén. Pasamos a la próxima imagen, por favor. Mire, ambos habitan en nosotros. Y aquí ponemos un ejemplo, a la manera de una concepción de gemelos que deben ser dados a luz. Imagínense, ¿no? Un embarazo, gemelos. En un momento se van a dar a luz, gloria a Dios. Pero fíjese que, entonces aquí, teniendo el ejemplo del parto gemelar, el primer turno corresponde al Señor Jesucristo. Él es el que realiza la obra redentora en nosotros. Nos salva, amén, nos redime, perdona nuestros pecados. El segundo turno le corresponde al Espíritu, que empieza a aplicar, hermano mío, gloria a Dios, internamente esta obra salvadora. O sea, somos salvos porque aceptamos a Cristo, ¿verdad? Ahí está el primer turno.
el primer gemelo, pero viene el otro en donde ese Espíritu Santo empieza a trabajar y empieza a desarrollar la vida de Cristo en nosotros. Ay, Dios mío, gloria a Dios. Por eso que hay momentos en donde nosotros podemos, si esa llenura no tiene vigencia, si esa llenura, si hemos descendido, amén, o no hemos recibido esa llenura, hay muchas obras que a veces nosotros hacemos con nuestra fuerza de voluntad, hacemos, ¿no?, con nuestra propia fuerza. Pero distinto es cuando la obra del Espíritu, conjuntamente con el Espíritu del Señor, trabajan en nosotros, son distintos los resultados. Amén. Mire, pasamos por favor a la próxima imagen. Mire. Comienza esa obra preciosa. Algunos aspectos de esto que tenemos que considerar es primero lo que dice 2 Corintios 13:14, la comunión con el Espíritu Santo. Hemos aprendido que el Espíritu Santo es una persona y por lo tanto necesitamos tener comunión, comunión, compartir. Tenemos que hablar con Él, ¿verdad? Gloria a Dios. Ahora, mire lo que dice 2 Corintios 13:14. Vamos a buscarlo un instante. Gloria a Dios. Ay, gracias Jesús. Necesitamos de alguna manera entender algo. Mire, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. ¿Quién escribió esto? El apóstol, perito arquitecto de la iglesia, el apóstol Pablo. Y él menciona la gracia. Sin ella nada puede ocurrir sobre nosotros, porque no nos merecemos nada, gloria a Dios. Pero por su gracia tenemos acceso a muchas bendiciones que Él derrama sobre nuestra vida. El amor de Dios, porque necesitamos conocer ese amor. Fíjense, por allí hay un refrán que dice: cuando la limosna es grande, hasta el santo confía, ¿no? Gloria a Dios. ¿Qué significa eso? A veces no podemos creer que alguien pueda tener una actitud simplemente de amor para con nosotros, ¿verdad? Se trae algo bajo el poncho, aquí hay algo que es raro, ¿no? O sea, siempre, eso es el pensamiento humano. Por eso nosotros, en base a esto, a veces se nos hace difícil comprender el amor de Dios. Porque el amor del Señor, imagínense que lo que Él espera de nosotros es que lo amemos. Punto. Gloria a Dios. Espera que luego de amarlo le obedezcamos, ¿verdad? Y que por haberlo amado, por haber obedecido, cumplamos el propósito que Él tiene en nuestra vida para recibirnos arriba nuevamente. Entonces, el amor de Dios es algo que necesitamos ir comprendiéndolo a medida que lo vamos viviendo. A medida que lo vamos viviendo. Esas veces que usted se pone a pensar y dice, pucha, pero yo no estaría acá si el amor del Señor no me hubiese alcanzado. ¿Qué hubiese sido de mí? Mira esos pensamientos que a veces nos van alcanzando, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, la gracia del Señor, el amor de Dios, la comunión con el Espíritu Santo es necesario que esté con nosotros. Ahora, para que esa comunión con el Espíritu Santo se pueda dar y sea efectiva, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Y usted sabe que este tema muchas veces se encaró mal o se entendió mal, no sé, lo analizaremos en otro día, pero el hecho es que hay mucha gente frustrada con esto de la llenura del Espíritu Santo, porque lamentablemente yo creo que debe corresponder al hecho de que a lo mejor se nos enseñó mal o se nos demandó algo que a lo mejor no estábamos preparados todavía. Usted sabe que el corazón del hombre es duro, ¿no? A ver, nuestro corazón es duro y cuesta muchas veces rendirnos al Señor. La fe necesita ir desarrollándose y se desarrolla a través de oír la palabra e ir teniendo desafíos de fe. Cuando esos desafíos terminan bien, uno va tomando cada vez más confianza. Pero muchas veces a mí me lo han dicho: vos no hablas en lengua ni te salvás. ¿Amén? O sea, no, si no hablas en lengua, vos jamás
No, por favor. Entonces de repente eso es una palabra que condena, una palabra que te estanca ahí. Y vos te sentís frustrado. Porque decís, pero ¿y entonces? Y el diablo te dice, claro, ¿y para qué viene a la iglesia? Y ya pasaron tantos años y con vos no pasa nada. Y no, con el otro sí, con vos no. Hasta que llega un momento en que como no está la fuerza del Espíritu activa en nuestra vida, aflojamos y soltamos. Y es tremendo. Ahí es cuando nosotros devolvemos la bendición que Dios nos da. Señor amado. Mire, entonces fíjense, en términos generales, dice aquí, necesitamos ser bautizados en el Espíritu Santo para poder tener comunión con Él. Lo cual, a su vez, es lo único que nos puede llevar a tener intimidad con nuestro Señor. Cuando hablamos de intimidad, hablamos de una relación profunda. No hablamos solamente de momentos de oración, cuando nos apartamos y estamos, a lo mejor, y decimos, yo estoy en intimidad con el Señor porque me encierro en mi aposento. Está muy bien encerrarse en el aposento, está muy bien buscar al Señor y orar, pero con la llenura genuina del Espíritu Santo es donde nosotros vamos a empezar a disfrutar de la intimidad con Él. Y esto es muy importante. La comunión con el Espíritu Santo, no solamente que yo diga, yo charlo con el Espíritu Santo, no, la comunión con el Espíritu Santo. Sentir ese Espíritu Santo que está a nuestro lado, que nos asiste, que nos ayuda, que nos da esa sensación maravillosa y comprendemos que no estamos solos. Por eso que puede ocurrir lo que puede, de hecho ocurre, situaciones complicadas, complejas en la vida del creyente. Pero el creyente que está lleno del Espíritu no afloja. Y no porque sea, que tenga mucho tesón, que tenga mucha fuerza de voluntad, porque este camino no se puede seguir con fuerza de voluntad. Aquí hay que enamorarse del Señor. Aquí hay que llenarse de Él. Y después, hermano, van a venir situaciones complicadas, claro que sí. Que si no estamos llenos, vienen igual. O sea, esto es lo interesante. Porque vos decís, entonces no me lleno nada, si no pasa nada. No, vienen igual. La diferencia, ¿dónde está? En que cuando vienen, el que está lleno del Espíritu llora. A veces patalea, sufre, pero 7 veces está caído y él se levanta. Y hay una fuerza que te impulsa y te levanta. Y voy a decir, pero yo ya hasta me desconozco porque antes yo aflojaba y largaba todo y no tenía constancia y se me ponía difícil y pateaba el tablero y chao. Pero ahora no, ahora la cosa es distinta porque la fuerza te lo da el Espíritu. La fuerza y esa llenura es importante mantenerla. ¿Cuántos dicen yo lo creo, hermano? Gloria a Dios, qué lindo. ¡Aleluya! Dale un aplauso al Señor. Mira. Gracias, Jesús. Tenemos que entender esto. Vamos a Juan 14, 17. Aleluya. Juan 14, 17, Evangelio de Juan 14, 17, vamos a encontrar algo aquí. Me encanta estos martes aquí en la iglesia, porque el Señor nos bendice a través de las Escrituras, ¿no? Gloria a Dios. Y Él va derramando luz. El espíritu de verdad, ¿será que hay espíritu de mentira? Obvio. Espíritu de mentira. No, yo no lo escucho, espíritu de mentira. ¿Y cómo lo identificás? ¿Cómo te das cuenta? Porque hay mentiras que parecen verdades. Bueno, no lo quiero complicar, vamos de vuelta. El espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense cómo mora ante nosotros y estará en nosotros. Gloria a Dios. El Espíritu Santo con nosotros es una de las manifestaciones. La comunión del Espíritu Santo se manifiesta en 3 etapas distintas o 3 fases distintas. Miren, y aquí vemos a través de Juan 14, 17, el Espíritu Santo con nosotros. Amén. Estar con nosotros significa estar a la par o en compañía de nosotros. Amén. Antes, y esto es interesante, usted se va a acordar, si hace memoria usted se va a acordar. Mire, antes de venir a los pies de Cristo, ¿cuándo era eso?
No lo conocíamos Cristo, estamos en el mundo. Antes de venir a los pies de Cristo, el Espíritu Santo estaba con nosotros. No puede ser. Sí. Yo empecé a sospechar, gloria a Dios. Yo recuerdo que a mí me tocó hacer la conscripción y ni bien entré, estalla la guerra de Malvinas. Qué puntería, ¿no? Gloria a Dios. Mire, se puede... Ay, justo. Y entramos y estalló la guerra en Malvinas. Y yo lo recordaba estos días que estuvimos en Ciudadela. En Ciudadela está el distrito militar que me correspondía a mí y es ahí donde nos... La iglesia de los pastores está muy cerquita de allí. Y es ahí donde yo recordaba estos días, aquel día que llegué ahí muerto de miedo, ¿no? Y me subí en un camión y le pregunté a uno, ¿y dónde va este camión? Zapala, me dijeron. Zapala, gloria. Bueno, el hecho es que ingresamos a ese tiempo, empezó la instrucción y demás, y estalla la guerra. Y usted sabe que tremendo, porque la cosa empezó a complicarse un poquito más y ya había ido a la clase 62, yo era clase 63. Hasta que, bueno, llamamos a la clase 63. Y estábamos en una compañía donde a mí me había tocado, que era un batallón logístico. ¿Qué es eso? Un batallón que asiste, ¿no? Asiste a las líneas que están en el frente de batalla y demás. Y, bueno, entonces era indispensable que la logística esté bien cubierta. Entonces, la 63 también. Y resulta que... yo era asistente de un principal, esa era mi función allí. Entonces, este principal estaba algo viejito, excedido de peso, entonces el jefe del batallón dijo, no, gordo, vos no vas. Y estaba enojado, él quería ir, gloria a Dios. Entonces, como él no fue, y yo me tuve que quedar con él, ¿verdad? Pero se fueron todos. Es tremendo, nos quedamos solos. De hecho, me acuerdo que quedamos unos poquitos ahí en comando y servicio y nos reunimos con los de Arsenales porque ¿para qué van a gastar tanta luz? Vamos a reunirnos todos juntos, gloria. El hecho es que todos se fueron y yo me quedé. Y bueno, el hecho es que llegó a Cristo después de un tiempo largo, obviamente, y en una oportunidad yo iba con mi pastor, íbamos en nuestra camioneta por la General Paz. Y el batallón donde a mí me tocó está sobre la General Paz, donde está Tecnópolis hoy, detrás. Entonces, yo le cuento al pastor, mira pastor, acá hice la colimba. Ah, mira qué bueno, sí. Y usted sabe que, ¿cuándo te tocó la colimba? Y yo le conté, usted que lo hice en el 82, cuando estalló la guerra. Y mira, qué tremendo, sí. Y le conté, mira, fueron todos menos yo. Cuando yo le dije eso, me miró. Y esa mirada... yo me di cuenta de algo. El que me dejó ahí fue el Señor. Porque usted sabe que no todos volvieron y muchos, en un alto porcentaje de los que volvieron con problemas. Y yo pude entender, yo no estaba en Cristo, pero pude entender que allí el Espíritu Santo estaba actuando. Porque yo no sabía que iba a llegar a Cristo, pero Él sí. Y esto tuvo que haber pasado en su vida. De seguro... cada uno de ustedes puede tener un testimonio de esa índole, en donde de repente, aún lejos de Cristo, se dio cuenta en Cristo que el Señor lo guardó. Entonces, el Espíritu Santo nos preservó, nos guardó. Estaba con nosotros, gloria a Dios. Antes de venir a los pies de Cristo, el Espíritu Santo estaba con nosotros. Ahora, ese mismo Espíritu que estaba con nosotros, en un momento, en el tiempo de Dios, empezó a redarguirnos de pecado. Porque fue el que te convenció a vos y me convenció a mí de pecado. ¿Amén? Ese mismo Espíritu que está con nosotros. Avancemos un instante, gloria a Dios. Veamos ahora la otra fase, el Espíritu Santo en nosotros. Juan 20:20. Aquí vemos que al reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, se da lo que llamamos instantes el parto gemelar, ¿no? Gloria a Dios. El primer Consolador viene a morar a nosotros y comienza a trabajar en nuestra vida y hace de nosotros un odre nuevo. ¿Cuántos conocen esa palabra? Es imposible en un odre viejo
que pueda recibir y albergar el vino nuevo. Entonces hay un trabajo con el odre. Hay que hacerlo nuevo. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, esto es tremendo. Porque ese vino nuevo no es otra cosa que la llenura del Espíritu Santo. Si el odre sigue siendo viejo, vamos a desperdiciar la llenura del Espíritu. Por eso es tan importante que nosotros, primeramente, abramos nuestro corazón y dejemos entrar esta idea. Porque si no hay un cambio en nosotros, el vino nuevo no va a venir. Sí, nosotros nos vamos a emocionar, nosotros vamos a cantar, nosotros vamos a de repente a emocionarnos muchas veces, pero el vino nuevo reconoce al odre viejo. Es tremendo, es tremendo. Entonces, fíjense que es muy importante ceder ante la obra del Espíritu en nuestra vida, ser dócil ante la obra del Espíritu Santo, teniendo en cuenta que es una obra que no entendemos y que muchas veces va contra nuestra razón. Es muy importante esto. Hay que ser dócil. Hay que ser dócil, gloria a Dios. Usted sabe que yo crecí en una iglesia pentecostal. Siempre le cuento lo mismo, pero se lo voy a contar. Esto nunca se lo conté, creo. En esta iglesia pentecostal existía lo que se llama la disciplina, ¿verdad? Entonces, era normal que el pastor disciplinara a aquel que hacía lío, ¿no es cierto? O no obedecía, o había un problema, lo que sea. Y era bien notorio, ¿eh? No va a ser cosa que vos estés disciplinado y no vengas a la iglesia. Porque había algunos que lo disciplinaban y no venían a la iglesia. No. Vos tenés que venir y te tenés que poner ahí adelante, en disciplina. Uy, Dios, gloria a Dios. Y fíjese qué tremendo, ¿no? Qué tremendo porque si lo analizamos en el espíritu, ¿verdad? Está bueno, porque la disciplina te hace crecer, la disciplina te hace desarrollar, gloria a Dios. Y usted sabe que es tremendo porque me pasó lo mismo que en la colimba. Porque yo hice la colimba y nunca pude hacer una guardia. ¿Y por qué no hacía la guardia? Porque el que hacía las listas de la guardia era yo. ¿Cómo me voy a poner yo de guardia? Entonces, claro, había lo que se llamaba, corregime Luisito, vos que conocés el tema, el furriel. El furriel era el que estaba en la oficina de la compañía y llevaba adelante la administración y qué sé yo. Y era el encargado de hacer la guardia. ¿Y cómo me voy a poner yo? Y obvio que no me voy a poner. Pero un día, usted sabe que yo un día digo, pero ya se estaba hablando de la primer baja. Y digo, yo me voy a ir de acá sin hacer ninguna guardia. Entonces me puse yo, gloria a Dios. Me puse yo ahí y había que ir a buscar el armamento, el correaje que llaman ellos, todo esto. Entonces estaba haciendo la cola yo para recibir las cosas y pasa el principal del cual yo era asistente y me ve y me dice, ¿qué estás haciendo ahí? Digo, voy a hacer la guardia. ¿Vos estás loco? Vení, me dijo, venga para acá. Y pasaba uno caminando, soldado, venga. Y lo puso en el lugar mío. Y yo me tuve que ir sin hacer ninguna guardia. Bueno, el hecho es que algo así yo estaba experimentando con la disciplina, porque a mí no me disciplinaba. Nunca tuve una disciplina en la iglesia. Jamás. Entonces digo, pero... Y yo veía que los hermanos lo hacían bien. Estaban los que renegaban, se enojaban, se iban. Bueno, está bien, bueno, pero ese eran carnales. Pero los que recibían la disciplina les hacía bien. Y yo nada, gloria a Dios, ¿no? Entonces yo quería ver cómo... Pero recuerdo que hablando con mi pastor me dijo, mirá, porque yo le hablé sobre esto. Y dijo, mirá, es cierto que la disciplina bendice. Pero vos sos dócil con el Señor. ¿Para qué te va a disciplinar? Entonces entendí que la clave es ser dócil con el Señor. El que es rebelde con el Señor, a lo mejor ni cuenta se da que es rebelde. Porque no. ¿Quién va a ser rebelde con el Señor? Nadie, ¿verdad? Pero uno se da cuenta, ¿verdad? Y hay que ser dócil con Él.
Job, ¿qué decía? Un ejemplo ¿no? De bendición tenemos en Job. Recibimos lo bueno, no vamos a recibir lo malo. El Señor dio, el Señor quitó. Estamos en las manos del Señor, ¿verdad? Entonces, no es que de repente, bueno, todo te tiene que venir, te cae igual, nada te importa. No, al contrario. Al contrario, porque para ser dócil hay que tomar una decisión. O sea, dócil no es un tonto. Creo que dócil es ser vivo. ¿Amén? Porque ¿qué te va a poner a pelear con el Señor? Lo peor que nosotros podemos hacer es ponernos a pelear con Dios. Y a veces nos encontramos peleando con Él y no nos damos cuenta. Entonces hay que ser dócil con el Señor. Mire, acompáñeme, gloria a Dios. ¿Por dónde andamos? Ay, el odre nuevo. ¿Para quién? Para el otro consolador. Entonces es importante resaltar que esta es la única forma en que el Espíritu Santo mora dentro de los hombres. No puede llegar el segundo si antes no llegó el primero. ¿Cómo? Mire, gloria a Dios. Fíjense que hay sectas que no se bautizan por agua. Sin embargo, hablan en lenguas. Esto es imposible. Es imposible. No, porque después ya vamos... No. Es imposible. Es imposible porque tenemos que entender la obra del primer consolador y tenemos que entender la obra que se tiene que producir en nuestra vida para recibir al segundo consolador. Amén. Pero ya lo recibí, pastor, al segundo consolador. No. Esto es, así como en la Biblia encontramos figuras, alegorías, esto es un ejemplo que la Biblia nos muestra, ¿verdad? Que necesitamos recibir ese otro consolador, que no es otra cosa que la llenura del Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo. Cuando le abrió el corazón a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar allí. De eso no hay duda. Pero aquí estamos hablando de otra cosa, hablando de la llenura del Espíritu. ¿Amén? Ay, Señor amado. Entonces, de repente, fíjense que conocimos una mujer que, bien tremendo, ¿no? Bien tremendo porque ella ora en lenguas, constantemente. Y por ahí se quedan 2 horas orando en lengua. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Verdad? Y yo me acuerdo que decía, wow, pero entonces acá estamos frente a, ¿no?, una eminencia. ¿Amén? Un Gigi Ávila. Gloria a Dios. No. Hasta que después me cuenta, yo pensaba que iba a la iglesia. Ella no iba a la iglesia. Ella iba a una secta. Tampoco sabe que es una secta. Ni se quiere enterar. ¿Amén? El hecho es que, bueno, ella habla en lenguas, en teoría está llena del Espíritu, pero jamás se bautizó. Y obviamente ni se congregó. ¿Amén? Bueno, ese es otro tema, no vamos a andar hablando mal de la gente. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que hay falsificaciones. Hay falsificaciones. Y estoy hablando de una buena persona, no estamos hablando de un Satanás. No, una persona, gente trabajadora, gente que... Pero, bueno, engañada por el espíritu de la falsificación. ¿Amén? Gloria a Dios. Avancemos un instante, por favor. Mire. Vemos otra de las fases, el Espíritu Santo sobre nosotros. Hechos 1:8, gloria a Dios, dice que el Espíritu Santo viene sobre nosotros con una investidura de poder. ¿Pero para qué? Para ser testigos. Entonces fíjense que es importante recibir esa llenura para ser testigos del Señor, ¿verdad? Y es importante que podamos ser testigos, porque para eso fuimos llamados. Tenemos que ser testigos. No me lo tome mal, gloria a Dios. Tenemos que testificar de Cristo, amén, de la salvación, del amor de nuestro Señor, amén, gloria a Dios. El testigo de Jehová es otra cosa. Venga, acompáñeme. Es por medio de esta vestidura de poder que podemos realizar la obra que nos ha sido encomendada a través de experiencias extraordinarias y sobrenaturales. Mire qué tremendo esto, ¿no? Gloria a Dios. Hay obras que el Señor nos va a mandar a hacer. Y francamente no se puede hacer en la carne eso. No se puede.
No hay forma. No hay forma de soportarlo. Amén. Y no es que el Señor te va a mandar a hacer un trabajo forzado. No. Pero llevar adelante la obra que el Señor te encomienda, necesitas de esa llenura. Mire, vamos a avanzar otro poquito, por favor. La vestidura de poder, el Espíritu Santo sobre nosotros. Beneficios del bautismo en el Espíritu Santo. Mire esto. De la misma manera que el hijo pródigo, conoce la historia, Lucas 15, al volver nosotros a la casa del Padre, salvado por el Hijo, necesitamos ser limpiados. ¿Qué hicieron con el hijo pródigo? Le cambiaron las vestiduras. ¿Amén? Recuerde que venía de estar con los cerdos. Gloria a Dios. Lo vistieron, lo adornaron. Amén. Le pusieron un anillo. Usted conoce la historia. Y todo esto es figura para nosotros de un proceso de Dios en nuestra vida. Que a veces pensamos que como tenemos unos años en el Señor, ya está, ya ocurrió. A lo mejor nos vemos buenas personas, nos vemos gente macanuda, no le hacemos mal a nadie, ¿no es cierto? Y bueno, somos buenas personas, somos personas serviciales, somos personas que no andamos en contienda. Bueno, no sé, creo que esa cualidad la tenemos casi todos. ¿Amén? Algunos más, algunos menos, pero la tenemos casi todos. Pero acá estamos hablando de otra cosa. Acá estamos hablando de algo especial. Acá no estamos hablando de esa... Porque fíjese, si usted va a la iglesia, ¿verdad? Y usted empieza a ser un creyente comprometido, eso significa que usted le empieza a testificar a uno, a otro, y todos ya saben que usted es creyente. Entonces fíjense que esto es tremendo porque hay actitudes que usted va a tener, porque si yo soy creyente, ¿verdad? ¿Está mal? No, no está mal. Pero bajo la llenura de la que estamos hablando hoy, hay actitudes que van a ser normales, no vamos a tener que andar haciendo fuerza para poder hacerlos, o no vamos a portar bien porque somos creyentes. Ya nos va a salir naturalmente. ¿Cuánto me doy a entender con esto? Es muy importante esto, Gloria, es muy importante esto. Hay actitudes que tienen que cambiar. Hace un rato yo venía con Huguito en la camioneta, ¿no? Gloria a Dios. La verdad me di cuenta, pero parece que encerré a uno en el camino. ¡Ay, señora amada! ¿Cómo se enojó este hombre? ¿Verdad? Y me encerró y me clavó los frenos, iba y estaba así, despotricaba y qué sé yo y qué sé cuánto. Gloria a Dios. Entonces yo me le acerco y bajo la ventanilla y dice, no, pará, no, yo no quiero pelear. Yo le quiero pedir perdón. Si lo encerré, si no me di cuenta, no lo advertí, perdóname, fue sin querer, ¿qué iba a hacer? Me insultaba y, gloria a Dios. Se acordó de toda la parentela. Bueno, entonces, qué tremendo, ¿no? Pero fíjense que está bueno, hermano. Está bueno porque eso nos da la pauta de que algo pasó con nosotros. Porque a lo mejor en otro tiempo yo me ponía a discutir. ¿Amén? ¿Y qué obra es esa? No es la obra de un hijo de Dios. Pero no es que solamente digo, no voy a pelear porque soy hijo de Dios. Sale. O sea, sale. Amén. A veces sale el oso también, ojo. No se van a pensar que somos todos. No. A veces sale el oso. Pero son viejas manifestaciones de la vieja naturaleza. Pero hay cosas las cosas que me dijo ese hombre, no hasta tiempo no me la iba a decir, gloria a Dios. Pero bueno, pero está bien. Gloria al Señor. Entonces tenemos que entender que la gente está mal, tenemos que entender que sin Cristo la gente está perdida. ¿Qué va a hacer? Gloria a Dios. Pero nosotros no. Entonces nosotros tenemos que tener una actitud correcta. ¿Cuánto dicen amén? El hijo pródigo vuelve a la casa del Padre, fue salvado por el Hijo. Y necesitamos ser limpiados, vestidos, adornados. Tenga en mente la parábola del odre. Amén. Todo este adorno, todo este vestido, no es solamente para vernos mejor, es para poder recibir eso precioso que viene del cielo. Amén. El bautismo en el Espíritu Santo nos va a permitir disfrutar de esas bendiciones, ¿no?
Y tenemos, fíjense, si usted puede anotar esto, anótelo, porque hay versículos acá que no sé cómo andamos de tiempo, medio complicado estamos, pero ese bautismo nos santifica. Cuando hablamos de santificación, hablamos de estar apartados, ¿verdad? Usted sabe que santo es alguien que está apartado del mal. Y esto lo podemos hacer con nuestra razón, con nuestra fuerza de voluntad, ¿verdad? Pero necesitamos algo especial también, porque no se cambian las mañas así nomás, ni se cambia de la noche a la mañana. Necesitamos esa llenura. Y Primera de Pedro 1:2 habla de eso. La llenura del Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y necesitamos ser guiados a toda verdad. Porque la verdad es Cristo. Él es el camino, y la verdad es la vida. Pero fíjense que usted nunca se topó con alguien que le predicó la palabra y le dijo, esta es la verdad, y le dijeron, esa es tu verdad. Yo tengo la mía. De seguro a alguno le tuvo que haber pasado, ¿verdad? Entonces, la verdad para unos es esta, la verdad para otros es aquella. Pero el único que nos puede guiar a toda verdad es la llenura del Espíritu. Cuando la llenura del Espíritu es una realidad en nuestra vida, hermano mío, Él mismo te va a guiar, porque es el que te enseña todas las cosas. Nos muestra a Jesús como Señor, no como Salvador. No como Salvador. Yo meditaba en estos días, ¿no?, donde los noticieros mostraban las peregrinaciones a San Cayetano y demás, ¿no? Ahí hay mucha gente agradecida, gente que recibió un milagro y bueno, está agradeciendo o está pidiendo con fe, gloria a Dios. Pero fíjense que sabemos que no hay luz, porque el llevar imágenes sobre sus hombros muestra la idolatría. ¿Dónde está Jesús en una procesión de esa? Entonces, no es parte de la cosa, ¿no? Entonces vemos que nosotros podemos ser agradecidos con el Señor, porque nos salvó. Nosotros podemos, es más, no olvidemos que tenemos una cultura de esa iglesia. Muchos de nosotros, ¿verdad?, nacimos en esa iglesia y fuimos abrazando de alguna manera, ¿verdad?, esa cultura. La cultura de agradecer a aquel que nos hizo un bien, que nos hizo un milagro, que nos salvó. Ahora, hoy en Cristo, teniendo en cuenta esa cultura que a veces tiene influencia en nuestra vida, nosotros podemos decir realmente, sí, Él es mi Salvador. ¿Estamos mintiendo? No, Él es nuestro Salvador. Estamos agradecidos con nuestro Salvador. Pero la llenura del Espíritu te lo hace ver a Él como tu Señor. Cosa que a veces no es tan sencillo sin esa llenura, ¿verdad? Porque verlo como Señor significa, Él es el que manda. Él es el que gobierna. ¿Se puso a pensar en eso? O sea, sobre un alto hay uno más alto. Y bueno, sobre nosotros hay uno más alto. ¿Qué? Cristo, gloria a Dios. Claro, el Señor, claro que sí. Pero creemos que está tan alto que nosotros seguimos haciendo lo que queremos. Total, está muy alto. No. La llenura está acá adentro. No está alto. Porque tenemos ese concepto, que el Señor está en el cielo, ¿verdad? Entonces, como está tan lejos, no se puede ocupar de todas las situaciones nuestras. Entonces tenemos que echar mano a la obra nosotros. Y no es así. Es bajo la llenura del Espíritu que Él nos guía a toda verdad y nos muestra al Señor como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro jefe. Amén. El que manda. Aleluya. Nos muestra e intercede por nosotros conforme a la voluntad del Padre. Vamos a Romanos 8:26, a ver si dice eso. Mire, Romanos 8:26. Veamos un instante las Escrituras, por favor, mire. Usted se tiene que ir de acá con la convicción de que es necesaria la llenura del Espíritu. Mire, gloria a Dios. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Búscame TLA. A ver si podemos encontrar esa versión. Del mismo modo, y puesto que nuestra confianza en Dios es débil, miren qué interesante, nuestra confianza en Dios es débil, aleluya.
El Espíritu Santo nos ayuda, porque no sabemos cómo debemos orar a Dios, pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Esta versión la tendría que tener todo. Porque ahora volvamos a la otra, vamos a la Reina Valera. Hay muchos que toman este versículo y se quedan con los gemidos indecibles. Entonces empiezan a orar, dicen cualquier cosa, empiezan a gemir, empiezan a patalear, empiezan a saltar, empiezan a hacer un teatro bárbaro en la carne y piensan que es el Espíritu que está gemiendo y son indecisos y nadie lo entiende. Vamos a leer de vuelta. Mirá lo que dice esta palabra. Aleluya, es impresionante esto, hermano. Mire, no hay palabras para expresarlo. Aleluya. Mire, dice, nuestra confianza en Dios es débil. Si no empezamos por reconocerlo, no va a cambiar. No, yo tengo fe, yo creo en Dios y el milagro va a ocurrir. Espere, hermano. Dese cuenta que nuestra confianza es débil. Nosotros muchas veces dudamos de que el Señor puede actuar. Pero no va a ser así toda la vida. Porque vamos a ser llenos del Espíritu y llenos del Espíritu no vamos a dudar más. Amén. Mire, el Espíritu Santo nos ayuda porque no sabemos orar a Dios o cómo debemos orar a Dios, perdón. Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros y lo hace de modo tan especial que no hay palabras para expresarlo. Una cosa es que el Espíritu Santo nos guíe a orar como conviene, ¿verdad? Una cosa es que el Espíritu Santo nos guíe a interceder hasta por alguien que ni conocemos por ahí. Esto puede ocurrir. El Espíritu Santo nos vaya guiando en la oración, ¿verdad? Para orar como conviene, ¿no es cierto? Porque la Biblia dice claramente, pedís y no recibís porque pedís mal. Entonces el Espíritu Santo, si nosotros nos sujetamos a Él, nos llenamos de Él, nos va a guiar. Hasta ahí, bárbaro. Pero no confundamos esto de los sonidos raros, gloria a Dios, para creer que está todo bárbaro. No. Mire. El lenguaje del Espíritu no lo vamos a entender con la razón. Se puede discernir a través del mismo Espíritu. Eso es una cosa. Pero el Espíritu Santo va intercediendo con nosotros, por nosotros, ante el Señor. Entonces, esto es muy importante, hermano mío. El hablar en lenguas es algo maravilloso y dice que nos edificamos a nosotros mismos porque hablamos con Dios. Y es una bendición poder hacerlo. Usted no deje de hacerlo, no. Aquí estamos hablando de otra cosa. Aquí estamos hablando de entender, hermano mío, que la importancia que tiene de estar lleno y mantenernos llenos. Volvamos, mire. Intercede para nosotros conforme a la voluntad del Padre. Nos recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace la llenura del Espíritu Santo? Ese Espíritu maravilloso nos recuerda lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Y mire qué lindo lo que dice 1 Corintios 12:4. Reparte dones. Regalo que viene del cielo. Un don es un regalo especial que viene del cielo. Reparte dones sobre nosotros. Fíjense que hay gente en esta tierra que tiene dones y no necesariamente es creyente, ¿verdad? Hay grandes artistas, cantantes, hay gente que tiene el don de poder trabajar con sus manos y eso es algo que el Señor derrama sobre todos los hombres, ¿verdad? Pero este tipo de don sobre los que están llenos del Espíritu Santo es algo poderoso. Y es con un propósito, el edificar al cuerpo de Cristo. Por eso que lo maravilloso del cuerpo de Cristo es que conforme a los dones de cada uno de los que forman el cuerpo, nosotros nos vamos edificando los unos con los otros. ¿Amén? Entonces, esos dones que derramó el Señor sobre tu vida, a mí me bendicen. Los que derramó sobre los míos, te bendice. Y así con cada uno de nosotros. Pero necesitamos la llenura.
Aleluya. Volvamos a las imágenes un instante. Además de estos, hay muchos otros beneficios que recibimos a través del bautismo. Y esto nos ayuda en nuestro caminar en la obra del ministerio. Y aún en nuestra comunión con Dios. Y esto es interesante. Comunión con Dios. Gloria a Dios. Comunión con Dios. Mire, aquí hay algo interesante. Mire. Yo recuerdo, yo no sé si me estoy yendo, gloria a Dios. Espero téngame un poquito de paciencia porque lo que le voy a decir es muy importante. Mire, hay algo que yo pude experimentar en este caminar en Cristo viendo algunos testimonios, ¿no? Qué calor que hace aquí, ¿no? Gloria a Dios. Bueno, me ponen ese aparato ahí y mire, en una oportunidad, nosotros en la iglesia estábamos estudiando hace muchos años atrás las distintas sectas para ir conociendo lo que íbamos a enfrentar. Y me causó mucho asombro, podemos decir, la secta de los mormones. ¿Cuál fue el origen? ¿Cómo comenzó todo? Y todo comenzó con una persona que estaba buscando a Dios, estaba orando. Y se le apareció una persona que ya murió. ¿Amén? Ese hombre fue José Smith. Y quien apareció en aquel momento fue un profeta que ya había partido, ¿verdad? Y ese profeta le empezó a dar revelaciones, etc. Bueno, ahí comenzó todo. Pero si nosotros analizamos eso bajo las Escrituras, esa persona que estaba orando, se le apareció un muerto y se puso a hablar con él y a escucharlo. O sea, eso es lo que ocurrió. No es mi intención ofender a nadie que pueda asistir a la iglesia mormona, no, de ninguna manera. Pero en base a las Escrituras, y que la Biblia nos deja ver, eso es francamente lo que ocurrió en la concepción de aquel que luego fundó esta iglesia. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo puede ser que buscando a Dios se agarre para otro lado? O sea, no me entraba en la cabeza. ¿Cómo puede ser? Y así, a medida que fuimos profundizando en otras, tremendo. Y la Biblia dice, salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Porque si fueran de nosotros, estarían con nosotros. Entonces, lo interesante de esto es que el enemigo lo que hace para poder desarrollar sus planes de maldad es dar vuelta al cristiano. ¿Y cómo lo hace? A través de sus debilidades, ¿verdad? Y necesita que el creyente esté lleno del Espíritu para obtener la fortaleza tal de que el enemigo no lo dé vuelta. Entonces, porque fíjese qué tremendo, porque hay creyentes, hermano, hoy hay muchísimas corrientes teológicas algunas, otras de pensamiento, que están impartiendo cada idea al pueblo de Dios. Que la iglesia emergente de la cual hablaba el pastor José estos días, ¿qué es la iglesia emergente? Es esa iglesia moderna, esa iglesia de estos días, esa iglesia que por ponerse tan moderna se aparta de la verdadera doctrina de Cristo, ¿verdad? Y van impartiendo muchos conceptos que son de este mundo, que son del hombre mismo, que no provienen del corazón del Señor. Fíjense, si nosotros nos metemos en las Escrituras, vamos a poder ver a través de cada uno de estos versículos cómo actúa el Espíritu cuando llena a una persona. Y fíjense que es tremendo, porque siempre le va a recordar lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, no lo que dijo, qué sé yo, no sé, ponga el nombre que usted quiera, amén. Te santifica. Hay corrientes hoy que están enseñándole al pueblo que el que peca es el cuerpo. Entonces, ¿qué problema hay? Si el que tiene salvación es el alma y él. No puede ser. Entonces, ¿cómo es la cosa? Entonces tenemos que entender que Él es el Espíritu el que nos guía a toda verdad. Amén. Ahora, fíjate que cuando vos estás lleno del Espíritu Santo, viene alguno de estos, ¿verdad?, a querer impartirte su doctrina, y vos la agarrás ahí.
Porque van a venir con palabras sutiles, van a venir con mucha razón, con mucha lógica, con mucha intelectualidad, todo bárbaro, pero va acá adentro. Acá adentro va a haber un fuego que a vos siempre te arde y te está diciendo, no es por ahí, no es por ahí, no prestes el oído ahí porque va a caer en el lazo. Amén. Ahora, cuando eso no está, y hay cosas que suenan lógicas, hay cosas que, ¿no? Es tremendo. Qué bárbaro, ¿no? Pero es lo que está ocurriendo. Ay, Dios mío. Porque no todo es guerra, rumores de guerra, ¿verdad? No todos son pestes. También hay mucho engaño, que fue lo que encabezaba la lista de nuestro Señor Jesucristo en San Mateo 24. Gloria a Dios. Mire, y mire si hay guerra y rumores de guerra en estos días. Ay, Dios mío. Entonces, fíjense, otros beneficios, gloria a Dios, que nos va a capacitar. Vamos a avanzar aquí a lo importante. ¿Cómo se recibe el bautismo del Espíritu Santo? Porque todos lo anhelamos. Y si no lo anhelamos, tenemos que anhelarlo. No se puede definir, y esto es interesante entenderlo. Esto es interesante entenderlo. Porque a mí en la iglesia me agarraban. Recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Dale, recibe el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Después lo terror, recibe el Espíritu Santo. Y yo estaba ahí, ¿no? Y me cacheteaban y me daban, gloria a Dios. Mire, gloria. Y yo no estoy poniendo en tela de juicio las buenas intenciones del predicador, no, de ninguna manera. Pero no hay una única forma o un patrón de conducta para que esto ocurra en nuestra vida. Mire, gloria a Dios. Ay, Dios mío. En algunos casos, algunos discípulos lo recibieron por medio de la imposición de manos. En otros casos, en medio de la predicación de la palabra. Vamos a Hechos, capítulo 10, versículo 44 en adelante. Mire esto, hermano, mire esto. Porque ocurre otra cosa. ¿Ah? Yo digo, recibí el don del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y no pasa nada. La hermana se va. Encima la escucho ella que se llenó el Espíritu. Y dice, uy, a mí no. Gloria. Entonces viene de vuelta. Gloria. Recibe el don del Espíritu Santo. No pasa nada. Y se va frustrando. Y se va apacando. Llega un momento en que dice, bueno, ya está. No es la única forma. Ocurre así, ¿eh? Y es una bendición grande. Pero mire lo que dice acá. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿cuál es el título? Los gentiles reciben el Espíritu Santo. Tremendo. Mientras hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. ¿Verdad? No los que se pintaban las uñas, los que estaban con el auricular, los que estaban en otra cosa. Los que oían la palabra. Cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Dice el versículo 45. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro eran creyentes, ¿verdad? Se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Mire qué tremendo esto. Vamos a avanzar. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Volvamos a las imágenes. Gloria a Dios. Se puede establecer que el bautismo del Espíritu Santo se recibe por la fe y no por las obras. Vemos Gálatas 3:2, ¿no? Y que Dios, esto es interesante, Dios se lo da a todo aquel que se lo pida. Vamos a Lucas 11:13. Haga un cuadrito con esto, no se olvide de Lucas 11:13. Mire, gloria a Dios. Lucas 11:13. Si vosotros siendo malos, saber dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a lo que se lo pida? Entonces hay que pedirlo. Hay que pedírselo. Gloria a Dios. ¿Cuánto se lo van a pedir? Tenemos que pedírselo. Gloria al Señor. Avanzamos. Conclusiones, con esto cerramos. Estamos viviendo la era más maravillosa de todos los tiempos, mi hermano, en la cual Dios quiere darnos bendiciones indescriptibles, tremendas, los cuales aún los ángeles
Dice 1 de Pedro 1:12, anhelan mirar. Y nosotros a veces quemamos las horas, pasa el tiempo, como si nada. Y el tiempo que estamos viviendo es glorioso. Estas bendiciones están preparadas para nosotros desde tiempos antiguos, para ser manifestados ahora, por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Por eso que tenemos que anhelar fervientemente, pusimos aquí, ¿no? Fervientemente esa comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué le parece si oramos por esta palabra que el Señor en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, haga cobrar vida en nuestros corazones esta palabra, hermano? Es muy importante, muy importante. Usted sabe que meditemos un instante en aquellos días cuando Jesús le dijo a sus discípulos, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos con ese poder. Analicemos un instante la situación que se vivía alrededor de ellos. Ellos no dijeron, bueno, me tomo un bus a Jerusalén, me saco un boleto, me llevo un refrigerio para el camino, me voy de vacaciones y allá el Señor me espera. No, era bien bravo el tema. ¿Qué quiero decirte con esto? Quiero decirte que cuando se acerca ese tiempo glorioso, hermano, en donde ese derramamiento del poder de lo alto está muy cerca nuestro, a nuestros lados vamos a ver situaciones complicadas o vamos a vivir situaciones complicadas. Pero vos y yo tenemos que saber que, hermano, que no, el único que puede enderezar nuestros pasos es el Espíritu Santo. Su intervención es la que puede erradicar todo lo malo, puede cambiar toda situación, puede ser el mejor de los médicos para nosotros, puede traer la liberación tan ansiada, puede cambiar nuestra vida. Esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso le necesitamos tanto. Y es a través de la fe, de nuestra constancia, nuestra perseverancia. Podemos en un día como hoy decirle, Señor, yo anhelo esa llenura, Padre bueno. Y si fuiste lleno, Señor, renovame en tu Santo Espíritu. Quiero mantener esa llenura, Señor. Si tal vez fuimos negligentes en mantener esa llenura, irresponsables, podés pedirle perdón y decirle, Señor, no entendí, Señor. No entendí lo importante que era tener este tesoro tan precioso en un vaso de barro. A veces ni siquiera reconozco que soy un vaso de barro. Por lo tanto te pido perdón, Señor. Y comienzo a comprender, Señor, lo más profundo de mi espíritu, que tú eres el Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres el que gobierna mi vida. Porque esa a la cual yo llamo mi vida está escondida en Cristo Jesús. Esa es la verdadera vida, no la que a veces vivimos aquí sobre esta tierra. El Espíritu Santo nos guía en toda verdad. El Espíritu Santo nos hace caminar en verdad y nos ayuda para no ser engañados. Nos lleva por el camino que realmente debemos andar. Señor, yo te ruego en esta hora que sea el poder de tu Santo Espíritu, el genuino poder de tu Santo Espíritu, Señor amado, que descienda sobre nuestra vida, que esté sobre nosotros, que esté en nosotros. Te lo rogamos, Señor amado. Somos conscientes como Iglesia de Jesucristo que necesitamos caminar de tu mano, que necesitamos de esa comunión con este Espíritu Santo. Somos conscientes de que tenemos que ser odres nuevos para poder albergar esa llenura, Señor. Transforma nuestra vida. Inúndanos con ese poder maravilloso, Señor. Te lo ruego, Padre Santo. Allí está mi hermano, allí está mi hermano. Tú conoces sus corazones, sus necesidades, aún sueños o anhelos, ¿verdad? Que muchos de ellos ya están en tu mano, están en tu corazón, tú los conoces. Que esa llenura, Señor amado,
lo lleve, Padre Santo, por el camino que tú trazaste. Hay situaciones en nuestra vida que tú tienes que corregir. Hay decisiones que tienes que corregir. Nos tienes que llevar por el camino correcto. Y esa llenura de tu Santo Espíritu es la que nos llevará a toda verdad. A poder comprender que siendo dóciles contigo, tú nos llevarás a buen puerto. Tú eres nuestro buen capitán, Señor. Inúndanos de tu Santo Espíritu. Llénanos de tu Santo Espíritu. Hoy recibimos el conocimiento de tu palabra a través de ese Espíritu mayor que todos los espíritus. Recibimos esta palabra. La albergamos en nuestro corazón, Señor. Y tendremos ese ferviente anhelo de recibir o de ser nuevamente llenos, inundados con ese poder maravilloso que viene de lo alto, Señor. Yo presento mi vida, presento este pueblo y estamos delante tuyo, Señor, confiando plenamente en que el poder de tu Santo Espíritu está descendiendo sobre nosotros. Y la fe nos alcanza, Señor amado, para que con insistencia, con amor, con templanza, con dominio propio, no siendo de doble ánimo, poder permanecer delante de tu trono y diciéndote: yo recibo de ti, Señor. Recibo esa llenura, recibo esos dones preciosos, ese regalo que viene del cielo, amado Señor. Y si alguien es consciente de que necesita ser un hombre nuevo para poder tener esa llenura, hable con Dios en esta hora. Habla con el Señor, mi hermano. Habla con el Señor, mi hermano. Tal vez tengamos que decirle: hazme de nuevo, alfarero, hazme de nuevo. Y ese alfarero que trabaja en la rueda con ese barro maleable le dará la forma correcta a nuestra vida. Aleluya. Él está aquí, mi hermano. Él está aquí. Habla con el Señor. Yo no sé en qué instancia estás, no sé en qué etapa estás viviendo. En la descripción que tuvimos a través de esta palabra. Lo que sí sé que no estás aquí por casualidad. No estás escuchando la radio porque sí en esta noche. Hay una vida nueva. Hay un nuevo camino. Hay una llenura que aún no experimentaste. Hay un poder que aún no experimentaste. Y deseoso está nuestro Dios de derramarlo sobre tu vida. Aquellos que nos escuchan por internet. Aleluya. Puede Dios que estés en esta transmisión, no lo dudes. Llenate del Espíritu reinante en esta hora. Es el Espíritu mayor que todos los espíritus. Que ese derramamiento sea una realidad. Recibe el Espíritu Santo. Abra tu corazón, mi hermano, mi hermana, y reciba de Dios en esta hora. No del hombre, no de la institución. Reciba de Dios. A vos no te llamó hombre alguno. A vos te llamó el Señor, el Rey de Reyes, el Señor del Señor. Mío eres tú, te dijo. Aleluya. Antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te conocí, te puse nombre, te santifiqué. Aleluya. Hay un propósito en tu vida, no lo dudes jamás. Pero necesitas de esa llenura para llevar adelante la gran comisión que el Señor te ha dado. Hoy es una realidad. Hoy, a partir de hoy, habrá una búsqueda constante de nuestros corazones hacia ti, Señor. Confiamos en esa constante búsqueda. Señor, vamos a poder a través de ella hallar esa respuesta preciosa. En tus manos nos encontramos. Yo bendigo a tu pueblo en esta hora. Bendigo a cada hombre, a cada mujer de fe que tú trajiste a tu casa. Tú conoces sus necesidades, Señor. Tú conoces, amado Padre Celestial, aún sus pensamientos cuando dejaron su casa para venir a tu casa en esta hora. Concédeles, Señor. Concédeles la bendición. Que esas peticiones que están muy guardadas en sus corazones, Padre bendito, conforme a tu perfecta voluntad, por supuesto, Señor, sea una realidad. Derrama sobre sus vidas la bendición que cada uno vino a buscar en este día, Señor. Que a través de la fe puedan echar mano, Señor amado, a los cielos y de allí traer para su vida aquello que necesitan. Pero fundamentalmente, Señor, hemos comprendido en esta noche que lo primero que necesitamos es esa llenura para comenzar este viaje glorioso hacia esa
casa nuestra que tú has preparado. Vamos de regreso a ti. Por lo tanto, te decimos como iglesia amada, ven Señor Jesús, ven, tu iglesia te llama. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.